Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen García, soy la directora de la Fundación CIEDES. Es una fundación de Málaga que nos dedicamos desde el año 92 a la planificación estratégica del territorio de Málaga y su entorno metropolitano. Entonces, bueno, ya llevamos tiempo siguiendo el tema del RIS3 y tenemos varios contactos que están participando en la estrategia andaluza, pero en todo momento nos inquieta el hecho de que desde hace mucho tiempo esto de la estrategia participativa se está utilizando a nivel de territorios locales e incluso provinciales, menos a nivel regional y mucho menos a nivel estatal. Y, sin embargo, ahora esta estrategia que se quiere hacer desde Europa se está implantando a través del Estado y de las regiones. Y los gobiernos locales y los entes, por ejemplo, como el nuestro, donde participan los 4 niveles de gobierno, la universidad, el parque tecnológico, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, los vecinos, los sindicatos, es decir, que participan todos en esta fundación, nos encontramos un poco a la expectativa de ver si finalmente lo que nosotros sí tenemos detectado en el territorio se incorpora a esta estrategia. Y un poco, bueno, ¿qué papel va a tener realmente el ámbito local en la definición de esta estrategia? Porque la impresión es un poco que nos va a venir impuesto desde arriba a los territorios locales, donde llevamos muchos años trabajando de esta manera, que tal como la iban comentando, ciertamente puede resultar muy innovadora en ciertos ámbitos, pero a nivel local, incluso comarcal, se está trabajando desde hace mucho tiempo de esa manera. Bien, aparte de que hay temas de territorio, y ahora María te tomará la palabra, y también el director general Jorge García Reig, hay una cosa que quiero decir. Nosotros estamos pensando como fundación también, y vamos a tener ya una reunión el 9 de julio en el Parlamento Europeo, un seminario de trabajo para trabajar también sobre los fondos en la parte territorial y en las ITI y en los estudios de análisis de territorio y local, porque eso es una parte importante de los fondos, pero que hemos creído que hoy había que centrarse en el RIS3. Jorge, ¿tú quieres decir algo? No, simplemente creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Creo que la clave de estas estrategias es la gobernanza, ¿no? Es el modelo de gobernanza, y eso quiere decir que todos los actores tienen que estar implicados desde el principio, en todas las fases. O sea que, y como es una estrategia diseñada o sea, de abajo hacia arriba, es bottom-up, pues los actores locales, los ayuntamientos, las provincias, las diputaciones tienen que estar implicadas, eso está claro. También en la fase de diseño, eso es lo importante. Creo que estaríamos en contradicción con lo que decimos, ¿no? Que no tiene que ser una visión top-down del Estado, de la región. Después hay otros mecanismos de coordinación entre los distintos niveles, digamos, de responsabilidad, pero eso es otro tema, ¿eh? No, yo suelo apuntar que además de las RIS, que están pensadas en investigación y desarrollo e innovación, pues hay una parte reservada, además reglamentariamente, en el FEDER, que se dedica a proyectos integrados urbanos, que no solamente toca la I+D, sino que es más transversal en objetivos y puede ampliarse a más campos de actividad, que en este momento está en diseño, que nosotros estamos intentando que sea compatible con los principios generales del reglamento, y que conocerás los Urban, que son prácticamente el instrumento tradicional de actuación de abajo arriba y de materialización de ese trabajo de planificación de abajo arriba en un proyecto de regeneración urbana, con aspectos muy importantes en todos los ámbitos, también en la integración social, en los aspectos sociales, y que nosotros estamos en este momento diseñando hacia el futuro con una base tecnológica más fuerte. Consideramos que esos mismos proyectos podrían ser también integrados también con un ámbito social, con un ámbito tecnológico más fuerte, y que también eso nos serviría para hacer cumplimiento de lo regulado, de la concienciación temática que yo hablaba antes, en fin, de lo regulado en los propios reglamentos. Pero
por supuesto, comparto el que la RIS tiene que participar de todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Tal como nos contaba Valentín, pero además tienes otro instrumento que no tiene por qué estar inmerso de forma natural en el I+D+I, sino que tiene una concepción más territorial y más urbana, que es ese 5% que digo que está reservado, en donde habrá otro tipo de proyectos en el que sí se contabilizará más directamente con vuestro trabajo. Un momento que va a decir algo Valentín. No, yo solo apuntaría y comparto absolutamente lo que dice Jorge. A ver, hay un esfuerzo por parte de todos en saber dónde se tiene que estar. O sea, en el RIS, o sea, dicho de otra forma, esto no va en detrimento de las políticas de desarrollo local que tienen y van a seguir existiendo. ¿Me entendéis o no el punto que hago? Es decir, en el RIS no va a poder estar todo. Entonces, hay un ejercicio y dentro de cada región se tiene que hacer y ver cuál es el espacio, digamos, para cada actor dentro de cada región, pero no sé si lo digo claro, es decir, no puede estar todo el mundo en todas partes. Entonces, la estrategia de especialización inteligente pues tiene unos objetivos, evidentemente ha de ser la estrategia de innovación de la región, pero entonces es entender que quizá hay otras políticas que tienen un espacio mucho más claro y más adecuado en otros, ¿me entiendo? En otros fondos. Entonces, y desarrollo, o sea, no, ahora ha habido, y esto ha pasado en todas partes, pues que todo el mundo, claro, quiere estar todo el mundo ahí, entonces evidentemente no es lo mismo La Rioja o Andalucía en esa situación. Entonces, el mundo local también en Andalucía es de unas características. Se tiene que hacer el ejercicio de entender dónde uno tiene que realmente estar, para realmente apuntar su valor añadido. Yo de todas maneras no descarto, y acabo con esto, que yo quisiera que de aquí muchas de las personas que están inmediatamente se dirijan a su región y digan, quiero estar ahí, quiero estar en la mesa. Eso es una de las funciones de este acto, despertar, es decir, queremos estar activos, no venimos a protestar, venimos a contribuir y a decir lo que hay. Y luego yo creo también que hay una tarea en la cual muchas veces los ayuntamientos están ayudando a empresas, han tenido una tradición de ayudas a empresas y una innovación de una manera, y yo anoche, efectivamente, en el Covenant Mayors, anteayer, le decía yo a unos alcaldes, no, que no te van a hacer la carretera, que es más importante que desarrolles y apoyes a estos sectores empresariales que tienes, que tienen un potencial enorme. Entonces, la atención del alcalde a lo mejor no tiene que ir ya tanto, hay una inversión de una ronda o de una cosa, o que tiene que ir mucho más al apoyar a sus empresas. Y esa tarea también de transformación de las prioridades de los ayuntamientos es muy importante, que ellos tienen que en este momento actuar de quién está aquí, que vale, que puede exportar, que hace cosas, que es innovador, o qué colegio está haciendo una tecnología totalmente distinta, vamos a apoyarla, no sé. Es decir, el caso es que también por parte de las autoridades locales tienen que cambiar la idea que solo es una inversión en piedra o en lo que sea. Entre otras cosas porque una de las cosas que se prevé en los fondos estructurales, que hemos trabajado mucho en el Parlamento por eso, es que hay infraestructuras que llamamos de investigación, que no son un edificio, que es digital, son redes digitales. O sea, que los ayuntamientos, incluso dentro de su preocupación por estar insertos en las redes y que sus habitantes, o por ejemplo, la prioridad dada a la banda ancha para que la gente pueda trabajar desde los ayuntamientos. O sea, yo creo que los ayuntamientos tienen que también que cambiar y ahí vosotros podéis hacer mucho. Pero hay que llamar a las puertas de las regiones que están haciendo y decir, quiero estar sentado en la mesa. A ver, buscar evidencias donde estéis de que hay innovadores. Y con las evidencias os vais a ver al gobierno regional. ¿Me explico? O sea, hoy los gobiernos regionales necesitan evidencias donde hay generación de conocimiento a nivel innovador. De base tecnológica en buena parte, pero no solo. Pedir para sentaros, pero ¿me entendéis o no? Mostrando el por qué podéis estar ahí. Y vais a estar ahí si tenéis gente detrás que hace cosas innovadoras. Pero no en clave de oferta, en clave de gente que hace cosas para las que hay demanda. De nuevo, no se trata de qué es lo que nos gustaría que fuese, se trata de qué necesitamos para poder ser más. Y paralelamente tiene que haber políticas de desarrollo local para favorecer lo que sea. ¿Me entendéis? O sea, no va una cosa contra la otra, son cosas que se han de complementar. Claro, exacto. Bien, vamos a ver otra pregunta aquí. A ver,
Hola, buenos días. Mi nombre es José Ignacio Pradas, soy representante de SERCOBE, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo, y esta tarde estaré en representación de una plataforma tecnológica, precisamente la fabricación avanzada, una de las que estamos ahí peleando con algunas de las regiones por considerar la fabricación avanzada como una de las industrias digamos, a priorizar con esta especialización inteligente. En definitiva, como tecnología facilitadora esencial o crítica. Van dos preguntas. Una que va más dirigida a Valentí, en la medida en que ha hablado de esa búsqueda de empresarios innovadores. En definitiva, hay en nuestra área la búsqueda de plantas piloto, lo que llaman pilot lines, ¿no? Líneas piloto, mejor dicho, perdón, líneas piloto, que vienen a ser, en el fondo, dentro de la fábrica del futuro, las fábricas que estén en Europa, las fábricas que no vayan a estar en China en 2020 o en 2018, o lo más rápidamente posible, son tecnologías que, desarrolladas en Europa, por y para Europa, y que se desarrollen las primeras líneas piloto en Europa. Estamos encontrando serias dificultades en dialogar o en encontrar también ese aspecto, que la gente se convenza de que eso es posible, ¿no? O sea, yo creo que hay un escepticismo, al menos en el sector industrial español, en el que, bueno, pues parece que España no está industrializada. Yo he de decir que los bienes de equipo es el primer sector exportador español, y por eso significa tecnología, o sea, que no exportamos solo coches o en su día cerámica, ¿no? Y luego habría otra pregunta que va más dirigida a Hacienda, que es la preocupación que percibimos desde en este momento como asociación empresarial, de la concentración que está inculcando Hacienda hacia los ministerios, de manera que es verdad que hay digamos, una gestión más eficiente de los fondos de manera concentrada, pero que está llevando a que en una primera aproximación el ICEX no pudiera ser organismo gestor de fondos, que sí lo ha sido hasta 2000, vamos, hasta en estas perspectivas financieras actuales. Entonces, parece ser que se está moviendo, pero a muy alto nivel, pero que la falta de funcionarios en el Ministerio de Hacienda puede llevarnos a la aberración de que ellos tengan que delegar algo tan importante como es la internacionalización, y que exista una coordinación desde la Administración General del Estado, a que el ICEX no fuera entidad gestora. Querría que, si va a pasar lo mismo, también en los temas de innovación. Me gustaría que lo comentaran. Gracias. Sí, el ICEX. Valentín primero. Sí, muy rápido. A ver, las Key Enable Technologies, esto es un elemento clave. O sea, dentro de los RIS, sin entrar en detalle, se entiende que hay sectores tradicionales con capacidad, digamos, de modernización o de progreso. Y estos lo son muchas veces incorporando las Key Enable Technologies, las TIC, la biotecnología y los nuevos materiales, por poner ejemplos. He visto, pues, desde regiones donde hay sector del calzado que, incorporando nuevos materiales, se han puesto a hacer calzados, pues, para situaciones de alto riesgo y temperaturas elevadas, y están encontrando nichos que no existían, y es una colaboración en ese sentido, es decir, de una Key Enable Technology con un sector tradicional, y es evidentemente uno de los elementos claves a la hora de desarrollar un RIS, porque, sin haber entrado en detalles, un RIS lo que tiene que encontrar, digamos, es un círculo virtuoso para que la región crezca, y el círculo lo es porque existen una serie de elementos que su colaboración, digamos, va hacia, ¿me entendéis? Que de ese contexto, algo que ha salido, lo ha comentado antes un momento Andrea, es fundamental que el contexto permite que las cosas pasen, ¿de acuerdo? Entonces, las Key Enable Technologies son determinadas tecnologías que de forma transversal se pueden aplicar a un número muy importante de sectores, y que a través, digamos, de departamentos de determinadas universidades, o a través, digamos, de asociaciones que tienen sus departamentos técnicos o clústeres, están modernizando sectores tradicionales, y que evidentemente tienen todo el sentido del mundo en determinadas regiones. Bueno, vamos a ver, con relación a lo que has comentado, y específicamente sobre el ICES, y sobre todo la afirmación de que la Hacienda está caminando hacia trabajar con elementos más del Estado, si no lo he entendido mal, o de la Administración General del Estado, yo te puedo decir que no es cierto. Es decir, que hay campanas, pero no están en lo cierto. Vamos a ver, nosotros estamos intentando reinventarnos para el próximo periodo.
Es decir, justamente lo que Cristina planteaba antes, que además lo ha propuesto la propia comisión, estamos intentando avanzar en la simplificación, avanzar en un sistema que sea más sencillo que el actual y que permita aplicar los recursos de forma más eficiente. En este momento brainstorming, porque estamos todavía en un momento muy preliminar, pues también se están evaluando, piensa que los fondos llegan a España y que luego hay que repartir o decidir quién hace qué y cómo lo hace, aunque todos estemos inmersos en el proceso. Y bueno, pues ¿dónde están las pymes y quién hace la internalización? No significa que el ICES no vaya, el que sea organismo intermedio o no sea organismo intermedio, que es lo que tú acabas de plantear encima de la mesa, es algo muy de gestión administrativa del reglamento. Es decir, lo importante es si el ICES va a poder hacer sus tareas de internalización en el futuro o no, y si va a tener recursos para hacerlas. Eso está asegurado. Lo que no creo que en este momento sea relevante es si el modelo de gestión pasa porque el ICES vaya a ser un organismo intermedio tal y como está concebido en este momento en la metodología de gestión o no. Nosotros tenemos una petición de la Comisión de que simplifiquemos el sistema español de gestión, que es verdad que es un sistema muy adecuado y quizás con una tradición muy importante a la hora de gestionar grandes infraestructuras. Ya has adivinado, porque por la concentración temática y cómo vienen los recursos, no vamos a dedicar un volumen importante a infraestructuras. Yo diría que todo lo contrario, vamos a dedicar un volumen muy pequeño a infraestructuras, y me refiero a infraestructuras de todo tipo, incluso de I+D. Me atrevería a decir que las infraestructuras ya están construidas, y que vamos a hacer es ponerlas en uso, quizás dedicarnos a aquello que falta para conseguir un modo intermodal de transporte o completar una planificación en infraestructuras que falta por terminar, pero cosas muy concretas. Entonces, en este afán de simplificación y de modificación del sistema de gestión es donde se está planteando, y si hay unas conversaciones muy preliminares, que no son oficiales y que me ha sorprendido incluso que lo preguntaras, en el que el ICES, como muchos otros, dejarían de ser organismos intermedios. Pensar que en este momento tenemos una estructura que casi llega a un centenar de organismos intermedios de gestión en los fondos. Y bueno, en este momento recibimos menos de la mitad de lo que recibimos en el mejor momento. Quizás hay que adaptarse a la nueva estructura de la concentración temática, de la nueva estructura de gestión que hay en este momento. Estamos simplemente en un brainstorming. No nos pidas ya que el ICES sea organismo intermedio, porque es muy concreto y no creo ni que esté en este momento en duda de que pueda serlo o no. Simplemente estamos hablando. Gracias. Otra pregunta, había atrás me parece, ¿no? Y ya nos llega la hora española. Sí, soy Hervigio Núñez de Sierra Morena Cordobesa, una empresa una asociación que nos dedicamos al desarrollo de un territorio de la Sierra de Córdoba. Me preocupa el tema del concepto de bottom-up que se está describiendo aquí dentro del RIS3, un poco en la línea de mi compañera de Málaga. En el sentido que el app, cuando habláis de parque tecnológico, habláis de universidad, para mí es app, no es bottom. No sé, a mí creo que ha tenido que haber un esfuerzo mayor a la hora de buscar esos, como ella comentaba, esos sabios que hay en los territorios, esos emprendedores, esas personas que están haciendo, y creo que no hemos quedado en el app. Universidades, centros de investigación, que son importantes, pero creo que estamos perdiendo bastante información al respecto a la hora de buscar ese tipo de demanda. Y creo que ahí ha habido una falta de esfuerzo, por lo menos en los que tengo yo, en las regiones que tengo yo conocimiento, ¿no? Creo que sí hay un déficit. A la hora de la priorización que Valentín comentaba, que no es que no queramos estar o debemos estar todos, pero creo que nos ha faltado ahí algo de esfuerzo. Entonces el cambio ese que queremos hacer puede ser un cambio intermedio. Y hablamos de medianas empresas, pero también hablamos de microempresas, que es donde están viendo los pequeños cambios innovadores y que son muchas voces que no tienen reflejo en este tipo de demanda. Un poco comentar eso. A ver, comparto el comentario y o sea, no es nada fácil el cambio. No es nada fácil y por utilizar la frase, digamos, hoy los gobiernos regionales de forma general, la gente que hasta ahora estaba elaborando los planes, están... utilizando la frase, saliendo de su zona de confort. Claro, esto de ir a preguntar, escuche, si yo ya sé esto, ¿de qué va? Sí.
¿Se me entiendes? O sea, desde los gobiernos regionales, este bottom-up approach que les pide la Comisión, claro, en más o menor medida se lo están tomando en cada espacio pues con más o menos limitaciones. Entonces, como comentaba aquí un poco Cristina, hay sitios donde la gente ha ido mucho a insistir, escuche, que aquí pone que hemos de estar. Y bueno, y hay sitios donde se les puede escuchar o no. Hay un cambio en el cómo se está elaborando esto. Y esto no va a cambiar ni en 6 meses ni en 9 meses. Pero la misma Comisión sabe y entiende que se inicia un proceso donde esto, digamos, va empezando a tener un 15, un 20% distinto al que tenía lo que era anteriormente. A ver, yo decirte que también no las conozco todas, pero regiones donde, de forma general, la primera vez que vieron que había un RIS, pues se lo pidieron, por decirlo así, a la consultora típica, escuche, elabórame el plan. Claro, papel mojado, o sea, nada que ver. Requiere que la gente lo entienda, o sea, requiere que la gente que haya dentro de los departamentos de los gobiernos regionales entiendan que esto se tiene que hacer de forma distinta. Y para entenderlo, tanto se les tiene que explicar o se les tiene que pedir, como los mismos políticos, y lo digo yo porque soy el obrero que os he dicho antes, han de tener ganas de querer sentarse a priorizar con alguien. Señores, es que estamos hablando de cosas que tienen un impacto, pueden tener un impacto político importante. Bueno, pues estamos hablando de esto. O sea que no nos ha de extrañar que haya esta dificultad. Tenemos alguna pregunta que entra por streaming. Lo cual me encanta. Sí, a ver, nos pregunta Antonio Aybar desde Valencia. ¿Los fondos llegarán a las empresas en forma de subvenciones a fondo perdido o en forma de préstamos? Estos son los señores. Bueno, Andrea. Bueno, como decía antes, no puede haber innovación si no hay acceso al crédito. Nosotros creemos que la forma más adecuada de apoyar la innovación es a través de instrumentos financieros, o sea, a través de un sistema de garantías, préstamos participativos, o sea, hay toda una serie de instrumentos que se pueden aplicar para apoyar, digamos, la innovación en las empresas y que podrían ser mucho más eficaces que las subvenciones o las ayudas a fondo perdido. Simplemente porque los instrumentos financieros tienen un efecto multiplicador y segundo es que como son fondos que tienen un carácter rotatorio, reintegrable, pues el mismo dinero que devuelven las empresas pues se reinvierte en el fondo y eso puede asegurar la sostenibilidad también de las actuaciones, de las inversiones. O sea que tiene una doble ventaja. El primero, el efecto multiplicador y el segundo, la sostenibilidad de las inversiones. Vamos a ver. ¿Otra pregunta? Sí. Última y ya. Jorge, que hace una pregunta que me parece extraordinaria. Yo estoy de acuerdo en eso, de que, por un lado, el dinero tiene que... Disculpa. Espera el micrófono, si no, no te oyes. Pues nada, que estoy de acuerdo, que el dinero no debe ser nunca a fondo perdido este tipo de ayudas, porque yo creo que en todo proyecto tiene que doler de alguna manera. Pero sí hay un problema, y es que como se suele hacer a través de entidades financieras, que es lo normal también, el problema que se encuentra mucha gente es que el rasero por el cual tiene que pasar es el de esa entidad financiera. O sea, independientemente de las normas que le vengan un poco marcadas, luego el banco que sea, Banco Santander, la Caixa, la que sea, aplica sus criterios de riesgo a la hora de conceder, con lo cual no debería ser. Debería ser un poco uniforme para todo el mundo, en todas las entidades. Sí. Bueno, cuando, digamos, vamos a empezar a aplicar estos nuevos instrumentos financieros, pues las regiones o quien sea va a tener que llevar a cabo un análisis, lo que llamamos un gap assessment, porque habría que analizar dónde están los fallos de mercado, ¿no? Estamos hablando de dinero público, de políticas públicas, y por lo tanto no estamos en el sistema de mercado, digamos, tradicional. Y por lo tanto, digamos, eso quiere decir que el fondo se podría asumir una parte de riesgo, porque si no, no tendría ningún interés. Si el fondo va a actuar de la misma manera que una entidad financiera... Pero eso sí. ¿Cuál es el varón añadido? Claro, el fondo aporta, asume
X% de riesgo. Perfecto. Pero luego el resto lo asume el que lo pide, Claro. la empresa que lo pide. Claro que sí. Esa empresa acude a una entidad colaboradora a solicitarlo. Claro. Entonces, pues no sé, que el fondo asume el 20%, pues sobre el 80%, el problema que encuentra la empresa es que se le aplican los criterios de riesgo de la entidad colaboradora a la cual se lo está pidiendo. Entonces, de una entidad a otra varía muchas veces. Puede variar mucho, sí. Claro. Sí, claro. Pero bueno, hay otra posibilidad que está contemplada, digamos, en la propuesta de reglamento, que es la posibilidad de combinar instrumentos financieros tradicionales con subvenciones, por ejemplo, para cubrir el diferencial de tipo de interés. Y eso podría dar una ventaja a la empresa, ¿no? Porque en vez de pagar el 5, paga el 2 y el diferencial está cubierto por la subvención. Eso es, claro, eso podría ser una ventaja. Una última pregunta, también por streaming, y luego Jorge. Y ya hasta la tarde. Entonces. Sí, preguntaban también, ¿y la investigación básica qué? ¿Dónde queda la investigación básica? Sí. Bien, aquí hay una cosa que yo creo que no todo se puede hablar. Yo creo que el éxito, o sea, el interés de hoy y lo que yo creo es que nosotros, por lo menos en lo que nos refiere a nosotros como parlamentario que soy y que creo que una función nuestra es contar lo que hace la política europea a nuestra manera, diríamos, sin el compromiso de la Administración y colaborar y estar codo a codo con la Administración ayudándole a contar lo que pasa y lo que se está haciendo. Una de las cosas que ocurre es que las cifras que ha dado precisamente la secretaria de Estado sobre el incremento del presupuesto europeo de la investigación es brutal. O sea, en este momento ha saltado a estar a nivel de la agricultura. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Aunque se está estos días negociando y mis compañeros están todo el día en el trílogo que llamamos sentados negociando, pero vamos a pelea casi del cuello, ¿eh? O sea, es duro la negociación que se está haciendo. Lo que sí permite ahora ha ocurrido es que se ha descentralizado la investigación en la Unión Europea. Y entonces, aparte de que ya no solo es la Dirección General de Investigación la que dice, es que energía gestiona los fondos de energía, industria los de industria, sanidad los de sanidad, y a la política regional también tiene. Pero a su vez hay un bypass, hay un paso de unos a otros. Es decir, la investigación básica tiene su sitio y tiene además el Research Council que por primera vez ya funciona independiente. O sea, se creó, hay una institución en Europa dedicada nada más que a investigación básica, para que no le estorbe la innovación y para dejarla trabajar tranquila, con distintos criterios. Por ejemplo, se pueden presentar proyectos unipersonales. Es la primera vez, por ejemplo, que Humanidades ha podido entrar, porque un señor que trabaja sobre Shakespeare no va a tener un equipo de 27 países, y todavía Shakespeare es más conocido, pero la investigación básica. Y luego están los programas de la Unión Europea, donde incluso los programas como la DG Research ya se considera de innovación también. Por ejemplo, el programa COSME de la Dirección de Industria, a partir de una cifra, es lo que está pactando estos días, salta a ser el Horizonte 2020. Es decir, que cuando se pide un crédito de más de 150.000 euros una pequeña empresa, saltaría a partir de 400 o 500.000 euros, la cifra está por fijar, a pertenecer al Horizonte 2020, que ya son criterios de mayor rigor y mayor nivel. Esto es complicado. Para mí lo más difícil, pero es un tema que no trataríamos hoy, es el public procurement, o sea, con qué sistema se va a valorar, con qué burocracia, dicho de otra manera, se va a valorar ese trabajo de los investigadores. Porque si a una empresa la saltas al Horizonte 2020, lo que no la puedes castigar obligándola a tener la burocracia que tiene un proyecto de investigación. Y ahí yo creo que todavía la Unión Europea tiene que ser consciente que en ese proceso de simplificación que todos quieren hacer y que estamos obligados a hacer porque es un mandato de la UE, todavía está por definir hasta qué punto la administración pública baja la guardia y elimina elementos. El otro día me comentaba el director general de Europa, que está aquí, de la Comunidad de Madrid, que está aquí en esta clase todo el tiempo, el afán que tienen de simplificar, pero que muchísimas veces se nos están encruzando normativas y obstáculos. Una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer en el futuro, las propias fundaciones, es recoger la opinión de los investigadores de todo el mundo para trasladar a la Administración cuáles son las piedras que se encuentran en el camino, porque muchísimas veces hay que cambiar pequeñas leyes o normas o eliminar exigencias que están obstaculizando el que la investigación se haga. Entonces, mi miedo de pasar en los proyectos, incluso la empresa tiene mucho más acceso que nunca a la investigación,
también el investigador va a tener más fondos, pero también hemos de evitar esa carga burocrática que supondría el considerarte que eres investigación pública, con lo cual tendría, o ente público. Me lo decía el otro día una persona que está trabajando en el Parque Científico de Madrid, me parece, que por las condiciones de la norma, que son una fundación, están obligados a sacar a concurso cosas que nadie saca a concurso, cuando solo tiene un 5% de sus fondos que proceden del fondo público, pero ya le está obligando a que hasta para comprar una caja de lo que sea o un ordenador tiene que pasar por un concurso público. Entonces ahí sí que es un esfuerzo en el cambio de gobernanza que habrá que hacer para eliminar trabas. Yo creo que ahora me gustaría la pregunta de Jorge, porque esa es una bomba. A ver, Jorge. No. Es una bomba la pregunta que nos va a hacer. No, yo soy en realidad espectador del proceso de generación de las RIS, que desde Hacienda estamos haciendo un trabajo de programación, pero en todos los sectores, y lo que estamos es a los resultados que los sectores nos dan de cuáles son sus prioridades y a qué vamos a dedicar los recursos. En realidad somos unos recolectores, no diría yo tontos, yo creo que un poquito inteligentes, un poquito, pero unos recolectores de información y de las prioridades de los distintos sectores de la economía. Y en el proceso de la generación de las RIS hay un tema que siempre nos ha sorprendido, y hablo en plural y podría hablar a nivel personal, porque la pregunta la hago a nivel personal, que siempre me ha sorprendido. Y es, igual que paralelamente al proceso de las RIS hemos visto cómo se aprobaba la estrategia de la que nos ha presentado la Secretaría General en este mismo año, la pregunta es, ¿por qué las RIS a nivel regional? ¿Por qué una RIS de La Rioja al lado de una de Andalucía? ¿Por qué con el mismo carácter dos territorios con dos perfiles completamente distintos, dos capacidades completamente distintas y quizás dos formas completamente distintas de llegar al innovador del terreno? Porque, lógicamente, cuanto más grande eres, más difícil tienes de llegar, ¿no? ¿Por qué esa decisión de definir las RIS a nivel de región? Y hablo de las españolas, pero con las europeas nos pasaría algo parecido. Bien, yo me encanta la pregunta porque es una pregunta que estamos todo el día con ella. A mí me parece que hay una cosa que está clara. Yo creo que en política y en la evolución histórica de las sociedades nunca hemos sido coherentes ni lo vamos a ser. O sea, estamos llenos de incoherencias y contradicciones. Y el pasado pesa sobre el futuro. Eso es una realidad. O sea, decir que incoherente no, hay que ser menos incoherente, pero la coherencia perfecta no existe. Entonces hay que luchar contra hacer las cosas mal, no solo querer hacer las cosas bien. Es más importante evitar hacer las cosas mal que solo pensar hacerlo bien. Entonces, a mí me parece que en el tema de la RIS estamos con una contradicción de fondo estructural que no la podemos solucionar en un año ni dos. Y es que los fondos estructurales por principio estaban destinados a las regiones y en cambio el conocimiento y la innovación son universales. El conocimiento no tiene frontera ni barrio. Y precisamente le damos más valor a la innovación cuando se extiende por el mundo. Un ejemplo tonto. Hace 5 días me viene a ver el embajador de Tayikistán, que también es embajador de España porque tiene muy pocas embajadas. Por favor, queríamos saber en su región, y le oímos a usted, me dice, en una conferencia hace 2 años sobre el tema del agua, hablar de un sistema digital que tenían ustedes para regalar por goteo, donde además tiene toda una cosa que tenemos implantada en la región, donde desde aquí mismo se puede dirigir el agua que se consume en nuestra región. Es que nosotros querríamos hacerlo en Tayikistán. Y además necesitamos que Uzbekistán lo haga porque queremos hacer un salto de agua y que se controle el agua que se gasta en el país vecino que lo va a consumir. Es una tecnología que se ha desarrollado en una región muy espectacular y con muchos resultados. Pero claro, lo que las quieren son los de Tayikistán, las que la necesitan. No hay límite regional para el conocimiento y para la innovación. Entonces, ¿cómo combinamos esa tradición de la política que tiene que ir a las regiones con el tema de que el conocimiento es más nacional, diríamos, que regional y a su vez necesita una coordinación porque en el fondo necesitamos un mercado interior? O sea, lo que necesitamos es que esa innovación que hacemos en cualquier sitio la compren las regiones, la compre toda España. O sea, si se hace un coche eléctrico en un sitio español, prefiero que lo compre a tener que seguir comprando coches alemanes. Entonces, ahí yo creo que la gobernanza nueva, por encima del interés de yo manejo mi presupuesto regional, tiene que haber la grandeza de saber ceder espacios al conocimiento internacional y fortalecer los sistemas de coordinación, porque si no, no hay mercado interior. O sea, aquí resulta que se inventa
un nuevo sistema de hacer el pan con mucha menos energía en un extremo de Galicia, o una máquina para proporcionar hidrógeno y en carga más rápida, tendremos que saberlo inmediatamente y estar dispuestos a comprarla en todo el país y a venderla fuera. Pero de eso, si existe, la gente se va a enterar y lo va a comprar. Pero habrá que hacer el esfuerzo de difundirlo. No, habrá que hacer el esfuerzo de difundirlo. Estos de Tacaistán vinieron, ¿eh? Que sí. Pues sí, ya pero han está. tardado mucho tiempo en venir, podrían haber comprado hace tiempo. No, pero es decir, está que el yo internet creo ahí que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación y de que en la región no signifique una barrera, ni ese embelesamiento de tenemos una maravillosa fábrica que hace esto aquí y creo que lo hago solo. No, es que al lado están haciendo lo mismo y al otro lado lo mismo. Absolutamente. O sea, y tienes que saber que lo están haciendo para no hacerlo tú. Absolutamente. El esfuerzo de priorización es hacer aquello que tú puedes hacer mejor que el de al lado. Ventajas comparativas, señores. Estamos volviendo a los basics. Estamos volviendo a los basics desde el punto de vista de desarrollos endógenos, de crecimiento sostenibles. Sí, vale. España no puede tener 24 regiones bio. Valentín, sí, pero si el de al lado es el Palacio Real y tú eres la casita del portero. No, o sea, si tú eres la casita del portero, pues habrás de ser el mejor portero del mundo. El mejor portero del mundo, pero no intentes ser la casita real, señores, porque es a partir de las capacidades de las propias regiones. No voy a entrar aquí ahora en el debate si es la región la unidad territorial susceptible de hacer esto o no, porque no toca. Pero más allá de esto, Cristina, el esfuerzo es de la gente en el territorio, que sea región o que sean... Hay regiones que han de trabajar conjuntamente entre ellas. Y gente que está en La Rioja se tiene que mirar qué pasa en el País Vasco y tiene que mirar qué pasa en Aragón. Y así de claro. Y en el corredor mediterráneo se han de poner de acuerdo Valencia, Cataluña y Andalucía para hacer determinadas cosas, evidentemente. Pero, señores, es cuestión de hablarlo y de ponerse de acuerdo. Y no intentar hacer mejor lo que el de al lado ya está haciendo. Porque si lo está haciendo mejor y más eficientemente, señores, no le pongamos recursos. Es lo que Bruselas nos ha venido a decir. Vale ya de que en España tengan ustedes 24 cosas que no puede ser. Lo que no puede ser, no puede ser. Y para entender qué es lo que puede ser y lo que no puede ser, ¿qué nos dice Bruselas? Si hay dinero privado, me meto. Si no, olvídense. Si hay dinero privado, significa que hay alguien que le ve una oportunidad y una capacidad de rentabilizar esa inversión. Y si no hay dinero privado, no le va a venir el dinero público. Señores, la adicionalidad que tuvimos antes era donde el gobierno le pone 10, Bruselas pone 10. Ya no va a ir así. Donde el sector privado le pone 10, lo digo de una forma muy simplificada, Bruselas a través de le van a poner 10. O hay iniciativa privada que significa que hay alguien que arriesga y que puede ganar, o si no, señores, se ha acabado el hecho de tener que hacer cosas porque nos parece que han de ser. Se ha acabado, dejármelo decir así, se ha acabado. Bueno, a lo mejor puedo... Sí. No, bueno, solo para intervenir en el debate. Yo estoy de acuerdo. Bueno, el espacio natural de la innovación es Europa, no es la región. O sea, lo que queremos es un espacio sin barreras, sin fronteras. Pero, dicho esto, yo creo que la región es el nivel adecuado para llevar a cabo estas políticas. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos tenido políticas aplicadas de manera uniforme en todas las regiones. El resultado ha sido que en todas las regiones han hecho más o menos las mismas cosas. Tenemos centros biomédicos en cada región, tenemos parques tecnológicos en cada región. O sea, en vez de crear sinergias y complementariedades, lo que hemos hecho es crear duplicidades, solapamientos y eso quiere decir ineficiencia, ¿no? Lo que queremos ahora es crear sinergias complementariedades. Estamos hablando de sistemas de innovación abiertos, ¿eh? O sea, que las regiones tienen que cooperar con las otras, no son sistemas cerrados. Bueno, y la segunda razón, el primer argumento es la uniformidad. Y bueno, no queremos uniformidad, queremos diferenciación. Y el segundo argumento es que las regiones conocen mucho mejor, digamos, el territorio que el Estado, por ejemplo, ¿no? Y eso es normal, hay un principio de subsidiariedad que hay que aplicar. Pero eso quiere decir también, que es lo que decía Valentín, que en este proceso de descubrimiento empresarial, de búsqueda de empresarios innovadores, pues la cercanía, el factor, digamos, de proximidad es importante. Y creo que ese factor se puede aplicar mucho mejor a nivel regional que a nivel nacional. Simplemente. Solo una última idea. Dejemos de pensar que nuestra región es el centro de nada. Hemos de formar parte de algún network internacional de alguna cosa. Es mucho más importante formar parte de un network internacional que pretender ser el centro de algo.
Porque para pretender ser el centro de algo has de tener, ¿entendéis?, mucha potencia. Lo importante es formar parte del network de ALA. O sea, cola de león que cabeza de ratón, señores. Cola de león. Asociémonos con aquellos que nos pueden poner arriba. Murcia, con tecnología del agua, puede estar arriba. Con países de Medio Oriente puede estar arriba porque tiene la capacidad y ya está. O sea, y ha de apostar por eso, clarísimamente tiene que apostar por eso. Y los mercados locales de distintas ciudades de Murcia, pues han de ir pues por programas de desarrollo local, pero son dos guerras distintas. La tecnología del agua es una de esas tecnologías capaces de estar compitiendo. Sí, me voy. ¿Me entendéis? Es priorizar en aquello en que uno puede competir, señores. Hay competencias locales, competencias regionales, competencias europeas y competencias mundiales, y uno tiene que saber con quién está compitiendo. Y es que yo no veo que nadie hable de la formación de los técnicos de grado medio o de los recursos humanos que vamos a tener para este desarrollo. Porque la universidad está tan débil, con un sistema en el que ella vota los planes de estudio, con lo cual son el profesorado que ya está dentro, que no necesita renovarse, el que decide qué es lo que se va a estudiar, porque el sistema de diseño de los planes de estudio en la universidad hoy por hoy está hecha desde el profesorado y sus gustos, lo que llamamos libertad de cátedra, que podríamos llamar de otra manera, y cómo nos vamos a tener los recursos humanos que vamos a necesitar para poner esto en marcha. ¿Hasta qué punto vosotros sois técnicos en general, y en ninguna caso empresa, pero que os ha convocado la administración para un trabajo, que es el RIS 3? Pero el RIS 3 incluye en los fondos estructurales una parte que no es el RIS 3, que es la formación y el cambio de las estructuras de lo que podríamos llamar de conocimiento, para que haya una orientación, reorientación de la formación hacia la capacidad de trabajar, que es el plan original de las KIC, que luego nos engañamos a nosotros mismos y a las KIC las hemos deformado para que sean solo empresa conocimiento. ¿Cómo concebís vosotros que había que meter un input para que cruce todo el sistema el tema de los recursos humanos? Bueno, yo creo que es un tema clave, como dices. Me parece que lo que puede aportar RIS 3 a la educación es anticipar un poco el futuro, porque claro, lo que tenemos ahora en España es qué sector va a dar trabajo a los más de 5 millones de parados que tenemos, y eso no se, así como en la anterior crisis fue la construcción la que recogió y ese boom, pues esto no se hace de un día para otro. Entonces hay que, de ahí, por eso yo veo que es interesante hacer no es una apuesta voluntarista que es peligroso que venga del ámbito político, yo quiero nanotecnología que queda muy bien, no, debe ser, pues viendo las potencialidades de la región, prever qué vas a tener y por lo que vas a apostar en 5 o 10 años, y eso requiere alinear tus programas formativos y educativos, ¿no? Entonces, me parece, por lo menos nosotros, tal como lo estamos orientando, aunque no lo creáis, a día de hoy todavía se están ofreciendo formaciones de albañil, lo cual es... Lo cual hay que lanzar el mensaje que no se van a construir viviendas, quiero decir. O sea, entonces, me parece que eso es que se ponga a hablar la industria, empresa, con el sistema educativo y realmente tomar opciones. O sea, si vamos a necesitar, en el caso de Navarra, por ejemplo, pues nosotros hemos anticipado en nuestras necesidades de capital humano, en el campo de salud, pues se va a necesitar gente. Entonces, pero eso, hay empresas que ya están demandando... Y el uso de las TIC, que no, todo el tema que no las tienen. La agricultura y la agroindustria, por lo menos en Navarra, este sector no ha experimentado crisis. Hay nuevos proyectos. Requiere formación también. Requiere, bueno, entonces me parece que tiene que hacerse de un modo coordinado y con tiempo. O sea, porque luego cambiar programas, orientar formaciones, eso no se hace de un día para otro. Pero bueno, es la clave. Entonces, una de las conclusiones podría ser importante, es el tema de formación. Y ahora os voy a preguntar otra cosa. Capital humano. Y capital humano, que me parece esencial. Y otra pregunta. En el Reino Unido ha habido, que siempre son mucho más cercanos
a la realidad, diríamos, a la realidad productiva, hay títulos, sobre todo en formación profesional, que son el título universitario más BITEC, que quiere decir que las empresas han estado participando en las titulaciones, en los contenidos, y luego las propias empresas han dado o trabajo o prácticas a aquellos que han seguido sus estudios. De tal manera que tú tienes el título, pero ese label que le acompaña y que demuestra tu proximidad a la empresa. ¿Creéis vosotros que sería posible? Porque yo creo que en este momento, donde todo es posible, en una España que está cambiando, habría que recomendar al Ministerio que en esta formación profesional que se podía amparar y apoyar estuviera acompañada de una mayor participación en el propio plan de estudios de quienes han estado trabajando en el RIS y de las empresas, porque si no, me veo que otra vez volvemos a lo que tú dices, lo del tema de la arquitectura. Perdonar una anécdota. Nosotros en el caso de Lorca propusimos, y hubo un concurso internacional de construcción de barrios después del terremoto, donde se hizo un concurso con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos para hacer casas modulares, porque la arquitectura modular, que además es antisísmica, que tiene problemas, resuelve el problema energético, etcétera, etcétera, parecía que era lo normal de Lorca, y sin embargo la población y la mayor parte de la gente, manipulada evidentemente por pequeñitas empresas, han apostado por el ladrillo, por la vuelta al ladrillo con una persona detrás que lo coloca. Entonces, no digamos que el sector de la construcción en España, que es tan potente, podría estar realmente ofreciendo a todo el Mediterráneo, que va a tener un crecimiento, una innovación brutal en la construcción, y sin embargo no lo han entendido, como tú dices, que se está dando cursos de albañilería. Entonces yo creo que sí sería interesante, por lo menos nosotros le agradeceríamos como fundaciones, que nos mandéis unas notitas sobre esas cosas que echáis en falta para que nosotros nos metamos en nuestro paquete para decir, bueno, pues en el futuro vamos a meter esta idea y la otra, porque esos temas complementarios, esa insatisfacción que habéis tenido cuando habéis hecho el RIS, que os quedáis con la sensación de que hay 4 o 5 cosas que os gustaría que se metieran en el paquete, hace falta que empiecen a rodar y a que se recojan y puedan servir para ir metiéndolo en lo que es los futuros proyectos, en los cuales evidentemente la formación profesional tiene que dar un paso cualitativo diferente. Ahora se habla de colaboración con Alemania. Bueno, ¿qué colaboración y cómo? Probablemente puede ser buena, pero que se le oriente también a una capacidad de absorción de cada sector y de cada sitio. No, el problema yo creo que en estos momentos, en el caso español, es que se ha dejado, es mi opinión, la bolsa de parados se ha dejado crecer de una manera descomunal, que ahora es algo que nos vamos a costar mucho tiempo en atragantarnos. Si tuviera la solución, pues probablemente no estaría aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que hay modelos como el de Alemania, que vamos de toda la vida y es en el sector en el que yo me muevo, de bienes de equipo, porque nadie discute el liderazgo de Alemania, donde el vocational training, la formación ocupacional y todo lo que es precisamente la formación profesional, está perfectamente bien considerada socialmente, pero en España es que realmente, bueno, universitarios ¿para qué?, ¿no? Yo creo que el proceso de Bolonia, muy auspiciado también por la propia universidad, ha significado pues que, bueno, en estos momentos le interese que haya posgraduados, porque es donde está el negocio de la universidad, no está en la formación. Y entonces allí hay contradicciones y hay universidades y entonces encontraremos sitios donde se hagan las cosas bien, pero luego en el caso español ahí hay un problema serio. Y a lo mejor esta iniciativa de abajo arriba, que significa RIS3, donde al menos pues están obligados todos los gobiernos regionales a consultar con lo que tienen, que son las universidades, por lo menos en la parte de dotación y de formación del capital. A su vez son asamblearias y el de dentro se reproduce. Y luego pues es verdad que también, y ahí ya hablo ya desde el espíritu asociativo empresarial, pues también a lo mejor tenemos unas carencias muy serias, ¿no? Y en ese sentido, pues Pablo, de todos los que estamos aquí, es el que más mérito tiene, ¿no? Y hay que, vamos, merecería un aplauso redoblado porque sabe y él lo padece, ¿no? Y en estos momentos es cómo ayudar a crecer a esas empresas pequeñas y luego también el compromiso de las grandes corporaciones, etcétera, ¿no? O sea, aquí todos tienen un papel que desempeñar y yo creo que es identificar ese papel en el que todos, buscar mecanismos de ganancia mutua, ¿no? Las pymes, las grandes empresas tienen mucho que ganar, pero a base de ceder, ¿no? Y en estos momentos nos encontramos en España en reformas estructurales como la del sector energético, que es solo ganan unos.
y la reforma, con todos mis respetos, pero también el sector bancario, la supuesta reforma estructural del sector financiero, pues no ha llegado el crédito no llega a las empresas, ¿no? Otra pregunta. Entonces, por favor, mandarnos aquellas ideas que pero por favor, mandarnos aquellas ideas que consideráis que son temas de fondo que faltan o que pensáis, hemos construido un proyecto, pero luego se nos va a caer al suelo porque nos faltan elementos, los pilares para que eso empiece a funcionar. Pablo. Solo quería comentar al hilo de los retos de la formación, que a nosotros como empresa vanguardista o tecnológica en el área de las TIC, hay centros privados de formación pequeñitos que nos llaman y nos preguntan qué tipo de profesionales necesitamos que formen. Y nos los mandan 6 meses para hacer algún trabajo de empresa, algún trabajo, alguna práctica, y lo mismo con las universidades privadas. O sea, que yo creo que sí que existe esa conciencia en los centros formativos que se preocupan por sacar a la gente colocada, por sacar a la gente con unas capacidades, unas habilidades que tengan una aplicabilidad directa en el mercado, ¿no? Y desde el punto de vista de la empresa, o sea, a nosotros la media de tiempo que nos llevaba conseguir que una persona fuese realmente productiva en su puesto de trabajo, estábamos hablando de 3-4 meses. Pero bajo un modelo de este tipo, de que durante el proceso formativo, durante 2 años o 1 año o una práctica, una persona esté haciendo algo real en la empresa, es un ahorro brutal, porque desde el primer día que está trabajando, una vez que termina su formación, está siendo productivo. Y al final el modelo es óptimo, es eficiente, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿por qué no extender al modelo público, a las universidades públicas, que quizás son las que van siempre más a tren de estas tendencias, esto que ya se está haciendo en las entidades privadas, ¿no? No lo veo tan complicado, simplemente que haya voluntad. Pues claro, la universidad pública tiene un problema y la enseñanza pública tiene un problema, que tiene que ser toda igual. Y que además no tiene fin, es como tiende al infinito. O sea, a mí me preguntarías, ¿cuál es el infinito? Pues la administración, que tiende a perpetuarse siglos. Es decir, podría haber un título que fuera, no sé, como diría yo, cerrar las plumas, y podría prolongarse 300 años, porque una vez que lo tienes no lo puedes quitar. Entonces, lo digo de verdad, y a mí me ha preocupado, yo en su día fui consejera de Educación y Transferencias, y mi gran drama era que estábamos produciendo, lo repito muchas veces, una titulación, por ejemplo, de formación profesional de administrativo. Pongamos que sea en Villanueva de los Infantes. Bien, pues resulta que tú tienes administrativo, pero es que vas soltando todos los años 30 o 40 administrativos, con lo cual la zona se queda totalmente saturada. Mientras que en Almagro están fabricando fontaneros. Y en el otro lado están, pero como el profesor no puede cambiar, porque por una cuestión de los derechos del profesorado y del sistema, el sistema tiene que estar quieto y rígido, tienes una región llena de administrativos, otra llena de electricistas y otra llena de fontaneros. Y ese es el sistema del... Claro, con lo cual, al no tener ninguna flexibilidad y ninguna posibilidad de cambio atrás, el salto cualitativo que había que dar para que la sociedad, para que cambiara ese modelo, porque parte del principio de que lo justo es que todo el mundo tenga lo mismo y lo igual y además permanentemente hasta el infinito, con unos derechos que nacen desde el momento en que alguien nace en la oposición hasta que se acaba, es un problema tremendo. Y ahí yo creo que es uno de los grandes dramas con que nos enfrentamos. Más temas de carencias que vosotros creéis importantes, que tenemos todavía como 5 minutos. Yo 2 comentarios, si me permites. Uno, el problema español con los recursos humanos muchas veces es de permeabilidad del sistema y de fluidez. Exacto. O sea, no se trata de hacer un downgrade de la universidad, se trata de hacer un upgrade de la formación profesional, de facilitar que la gente tenga una carrera técnica y corra hasta cuando quiera, y de facilitar sobre todo el reciclaje permanente. Lo que no puede ser es que tengamos recursos humanos desubicados en el mercado, como ocurre ahora, y hay una oportunidad a través de los certificados de profesionalidad, a través de los procesos de Bolonia, en todos los niveles, si somos capaces de hacer ese sistema realmente permeable para la población y de introducir esa idea del aprendizaje de toda la vida, que es una idea muy antigua europea, pero que no acabamos de interiorizar aquí. Naturalmente, que los cambios son cada vez más rápidos, necesitamos que el sistema se adapte con rapidez a las necesidades de las personas, que al final son las del mercado agregado. Y entonces ese es el gran reto que tenemos por delante aquí en España. Tanto a la reforma del sistema educativo, yo creo que esa cuestión del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que el sistema sea capaz de dar esa posibilidad a cualquier ciudadano, es fundamental. Y luego, pues cambiando tercio completamente, únicamente creo que volviendo a intentar resolver esa dialéctica entre lo regional y lo global y lo nacional,
pues no estaría de más que quizás desde las instituciones o desde el Gobierno se fomentara el intentar tener una conferencia nacional acerca de las RIS en algún punto del otoño, de manera que permitiera a la gente sincronizarse, esté donde esté cada uno, de manera que dos días encerrados y con retransmisión en abierto para que lo quiera seguir, se pueda hablar de qué ha hecho cada uno y de dónde estamos. Pero de manera abierta, no al estilo cerrado, vamos a apañarnos aquí como podamos, sino de manera transparente, porque eso es lo que va a permitir un aprendizaje y unos retoques que estén haciendo la fase final del trayecto. Nosotros en esta línea tenemos una propuesta. Lo que pasa es que hablamos con la fundación y no era hoy el día para proponerla. Podríamos decir, era la idea nuestra es precisamente el proponer unos sistemas de coordinación de todos los registros. El propósito nuestro en esta iniciativa que ha partido de la Fundación Arcivilis es, a través de la asociación, compartir esta información y seguir tomando iniciativas para que los fondos estructurales sean mejor conocidos por las fundaciones. Muchas gracias también a la Fundación Rafael del Pino. No hay nadie aquí, pero ahora subiré a darle las gracias. Así que damos por cerrado la jornada.